Saludos hermanos, bienvenidos a un nuevo estudio de las Escrituras. En este día vamos a analizar Génesis capítulo 22. Contamos aquí con la presencia de nuestro hermano Anthony Shalom, hermanos. Me llamo Anthony. y también contamos con la presencia de nuestro hermano Roberto. Shalom, hermanos, saludos. Yo soy su hermano Dan y ahora vamos a empezar a analizar. Vamos a leer versión Reina Valera. Dice así la escritura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te di. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre él. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le, di, le dio voces y diciendo desde el cielo, y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en, en un, en un zarzal por sus cuernos. Y se fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová lo verá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y el ángel de Adonai, y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba.
Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Mil ha dado a luz hijo a Nacor, su hermano, Bus, su primogénito, Bus, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Sob, Pildas, Gilad y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz a Teba, a Gam, a Taas y a Maac. Correcto. Hemos culminado la lectura, hermanos. Ahora vamos a analizar el texto. Primero que nada, hay que analizar lo que está sucediendo en este capítulo de la Biblia. El primer versículo nos dice, aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Esto significa lo que había explicado en un capítulo anterior, que las escrituras hebreas no tienen división de capítulos o versículos. Las escrituras hebreas son rollos en donde toda la escritura está puesta una sola historia, nada de división. Así que se podría leer desde el versículo 21, 34, digamos que dice, y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Ya, ahí continúa la historia. Génesis 22, aconteció después de estas cosas, que pasó en el capítulo anterior. Ya. Vemos que ahora Dios prueba a Abraham, ¿verdad? Dios lo prueba, pero no porque Dios no conozca que Abraham es una persona justa y es una persona que obedece, sino porque hay algo más, hay algo que la escritura ahí no nos está revelando. Simplemente se nos dice que Dios lo prueba a Abraham. Recordemos la historia de Job, no sé si ustedes la hayan leído, pero en Job se nos dice que el adversario es el que hace que Dios pruebe a las personas. O sea, en resumen, el adversario fue el que le propuso este trato a Dios para probar a Abraham. Y por eso es que Dios probó a Abraham para demostrarle, porque él ya sabía, pero Dios quería demostrarle al adversario que Abraham si era justo y obedecía a su. Por eso vemos que cuando el ángel de Jehová se le presenta antes de que él degolle al muchacho, dice el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios. Este conozco que temes a Dios puede también referirse a Satanás. O sea, Satanás ahora ya le queda manifiesto de que Abraham sí teme a Dios, ¿correcto? Esto significa. Ahora, voy a dar otro punto, pero voy a darle la voz al hermano que quiera participar. Sí, bueno, justamente también quería comentar lo que ya comentaste, ¿no? Dios no solamente está probando a Abraham, sino también nos está dejando una enseñanza a quien lo lee. En este caso, los lectores, quienes somos nosotros, nunca dudar, ¿no? Y parece que fuese tanto para él, porque ahí se ve claramente que nunca dudó. Dios sabía que nunca iba a dudar, porque sin embargo, hasta ya el carnero ya estaba en la montaña, ya estaba allá, ¿no? O bueno, no dice exactamente que apareció, solamente que Abraham alzó su mirada y lo vio, ¿no? Entonces, la ofrenda era el carnero, solamente en este caso lo estaba probando como para que queden como una descendencia oral y también escrita para todos nosotros también. Una prueba directa como también una prueba para la historia, ¿no? También está bueno, está también interesante lo que habías mencionado, ¿no? Que no era exactamente, Isaac no era exactamente un niño pequeño, como lo mencionas, ¿no? Que no, un niño pequeño no va a poder cargar tanta cantidad de leña para un holocausto.
¿no? No sé si que te gustaría aclarar ese tema. Correcto. Hermano Roberto, ¿tiene algo que decir para continuar? Hasta ahorita estamos bien. Es igual la misma duda que tiene el hermano Anthony. Eso también iba a preguntar yo sobre la edad de Isaac. Correcto. Cabe recalcar que Isaac no es un niñito, digamos, como lo pinta según la forma de interpretar el texto. En verdad, Isaac es un muchacho, como lo registra aquí, un muchacho que puede cargar una leña y tras cargar una leña llevar un fuego en la mano. O sea, en resumen, cargaba la leña en su hombro. Vemos que era un muchacho y según escritos antiguos de sabios, como por ejemplo que escribieron dos leyes, la ley oral y la ley escrita. La ley oral es cómo entender o aplicar el entendimiento a la ley escrita. Y se nos dice ahí que Isaac tiene 37 años, cuando se le presenta a Dios, a Abraham se le presenta la prueba de Dios. Y no solo eso, vamos a analizar. Miren, la historia de Abraham llega a un punto más dramático cuando le toca pasar la promesa, o sea, ya se le había prometido que Isaac daría descendencia, pero como lo relata Pablo, Abraham no dudó porque decía entre sí, igual Dios lo puede resucitar. Así que si Dios me prometió que en él iban a ser descendencia como las estrellas como las estrellas del cielo, entonces tiene que resucitar, o sea, no va a haber otro Isaac, sino él. ¿Correcto? Ya, continuamos. El hijo prometido que tiene que ser ofrecido en sacrificio por haberse mantenido fiel en el momento de la prueba de suprema, llegó a ser el modelo único Abraham en la fe. Porque ¿quién iba a entregar a su hijo sin dudar? Esto tiene que tener una profeta y es muy claro. Dios tiene a su hijo amado. ¿Cuál es su hijo amado? El que nunca pecó, el que siempre obedeció la ley de Dios. Dios lo recibió como hijo. Y como dice Pablo en los escritos de los Hebreos 10, dice que como él, Hebreos 2 nos dice que como él fue hijo, aprendió la obediencia. O sea, Jesús no vino al mundo ya programado para obedecer. Él aprendió la obediencia a Dios. Y esto hay que recalcarlo también y tomarlo por ejemplo de Abraham. Por eso Yeshua es descendiente de Abraham, tomando el ejemplo principal. Otra cosa muy importante que quiero manifestar aquí en esta enseñanza. Miren, no sé si ustedes han notado, pero aquí se nos dice que Abraham se levantó muy de mañana, fue con sus criados, con sus siervos, y Dios le había mostrado, o sea, vemos que Dios le revela por revelación cuál es el monte en el cual tiene que ofrecer al muchacho. Ya, digamos aquí en el versículo 3 en adelante voy a leer, miren, presten mucha atención. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, aquí se está dirigiendo a las montañas donde está cerca el lugar. Continuamos. El versículo 4. Bueno, ya estoy aquí. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar del versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus criados, esperadnos aquí, y yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, aquí es cuando Abraham ve el lugar, porque se nos dice más adelante que él vio el lugar y ahí es cuando se dirige y les dice a sus siervos que se queden ahí, que él iba a ir con ellos. Otro punto muy interesante, cuando la escritura dice en el versículo 2, toma ahora tu hijo,
tu único, a Isaac. Ya. Miren, en la versión griega, la palabra hebrea que significa único se traduce por amado. El Nuevo Testamento recoge esta última expresión para aplicarla en Yeshua el Mesías, ¿correcto? Y también otro punto muy interesante que es ignorado por casi, digamos, la mayoría de cristianos. Miren, en el versículo 6, vemos la última frase que nos dice ahí. Lo leo todo para que entremos en contexto. Y tomó Abraham la leña y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Esta palabra, y fueron ambos juntos, no simplemente significa que los dos se fueron nomás allá. No, significa que estaban de acuerdo. Tú no puedes caminar con alguien que no está de acuerdo a lo que tú vas a hacer, ¿correcto? Y por eso esta frase se repite 2 veces. Y aquí continúa diciendo, la frase se repite en el versículo, un momento, a ver. Ya, en el versículo, ahí mismo, miren, digamos, voy a leer el versículo 7. Y Isaac habló a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y, y él le dijo, he aquí el fuego, y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Y Abraham le respondió, Dios proveerá de para el holocausto. Ahí se nos repite la frase, e iban juntos. O sea, aquí hay algo que se nos está ocultando también, porque vemos el mismo acuerdo. Y según sabios, dicen que cuando se le cambia una vocal al manuscrito hebreo, se nos dice que las declaraciones de Abraham a su hijo fue cuando Abraham es preguntado por su hijo Isaac, cuando le pregunta a Isaac, ¿dónde está el holocausto? En verdad las palabras de Abraham dirían, tú eres el holocausto, hijo. Porque ahí vemos ese acuerdo, ese e iban juntos. No hay contradicción porque están ambos de acuerdo con lo que van a hacer. Y por eso es que Isaac no es una persona, digamos, que cuando Abraham la subió al altar y como quien diría, la tuvo ahí para degollarla. Él nunca se resistió o tomó una acción diferente. ¿Por qué? Porque estaba de acuerdo. O sea, esto significa que en verdad ambos estaban de acuerdo con lo que iban a hacer. No había paso atrás, estaba a punto, Isaac, correcto. Por eso se nos repite la frase que iban ambos juntos. Puedes continuar, hermano Anthony, ¿qué puedes decir? Supongamos, como usted siempre menciona, ¿no? Que quiere hacer énfasis a la Reina Valera, ¿no? A lo que está escrito, para no hacer mención a otras escrituras o otro tipo de diálogo, ¿no? Que quizás muchos no lo entiendan o al momento no lo entiendan. Pero el punto es que si el hijo de Abraham, Isaac, estuviese o no de acuerdo, en la Reina Valera no lo menciona exactamente así. Solamente menciona que hasta se hace una pregunta, ¿dónde está? Se está haciendo una pregunta él mismo, a su padre, ¿dónde está la ofrenda, o sea, el cornero? Pero quizás como sabemos que obviamente fue Isaac inducido no, como diríamos, eh, fue como un estudiante de su propio padre Abraham, ¿no? Fue un hijo también cumplidor para Dios, su maestro, su propio padre. Entonces era también devoto a Dios. Entonces quizás cuando ya el Espíritu te mueve y vas entendiendo de quizás, entonces yo soy, entonces como, Dios lo entiendo.
Y quizás en ese momento lo entendió, ¿no? Quizás en el momento cuando ya sabe que en el momento le retiró la leña y lo amarró, ya él automáticamente quizás ahí sabía, ¿no? Como usted mencionó, ¿no? Basémonos a lo que estamos leyendo de Reina Valera, para no mencionar otros temas, mencionó, para que la gente logre entender. Es decir, el punto es que la prueba era sacrificar a su hijo. Y en el momento del sacrificio, obviamente, una persona obviamente se va a resistir cuando lo estás amarrando, ¿no? Pero aquí no menciona eso. Entonces, quiere decir que en ese momento, antes o un segundo, un minuto antes, ya Isaac sabía que sabía que lo era en el momento, porque si no, mostraría que hubo un pleito o algo acontecido, algo que hubiese acontecido. Correcto, hermanos. Por eso digo que hay que tomar observancia de la palabra que se repite, que iban ambos juntos. O sea, la primera es que estaban de acuerdo. Pero cuando Isaac se pregunta, a ver, ¿cuál es el holocausto aquí? Y Abraham le dice, Dios proveerá. Él como que, si hubiese escuchado eso de Dios proveerá, entonces continuaría caminando. Pero también, si él era también un hijo obediente, como tenía que serlo, según si es sombra de Yeshua, entonces él tiene que ser obediente. Y si Abraham le dijo, no lo sabemos, en el escrito hebreo puede estar, que él es el holocausto, también tiene sentido porque él está de acuerdo, porque repite la frase, e iban juntos, que en hebreo es caminaban juntos, o sea, estaban de acuerdo, ¿entiendes? Porque imaginémonos que Abraham le haya dicho, tú eres el holocausto. Si Isaac no estaba de acuerdo, él ahí mismo salía corriendo, pero vemos que dice que iban juntos, y por eso él no se resistió ya teniendo esa edad de 37 años. O sea, no había ni oposición ni en Isaac ni en Abraham. Por eso es que Dios tuvo que tener una acción, ya no era acción humana, sino una acción divina. Tuvo que venir un ángel celestial para detenerlos a los dos. ¿Por qué? Porque Abraham estaba haciendo la voluntad de Dios, Isaac estaba de acuerdo. ¿Entienden? No había ahí nada en contradicción. Ambos estaban de acuerdo. Dinos, hermano Andrés. Bueno, el punto es que, bueno, no enmarca exactamente en qué momento estuvo de acuerdo, sino dice que estuvieron andando juntos y andan subiendo, porque si estuviesen de acuerdo de un principio, no sería la pregunta, quizá no sería la pregunta si estuviesen de acuerdo, ¿no? Entonces quiere decir que estuvieron de acuerdo ya es después que hizo la pregunta, cuando ya empezó a sentir, ¿no? Que él era la ofrenda. Correcto, hermano. Eso es lo que estoy diciendo, digamos. Al principio ambos iban juntos, estaban de acuerdo en lo que Abraham dijo, iremos y adoraremos. Y ahí cuando Isaac se da cuenta que no hay holocausto, no hay sacrificio, y Abraham iba a hacer un sacrificio. Entonces es cuando él se pregunta, ¿cuál es el holocausto? Y ahí viene la pregunta. Antes de que estén de acuerdo, viene la pregunta, ¿cuál es el holocausto? Y ahí no sabemos si Abraham dijo, tú eres o Dios proveerá. Puede ser, Dios proveerá el holocausto, así como Dios proveyó a mi edad 10 un hijo como tú, ¿correcto? Entiendo. Sí, sí, bueno, exactamente los dos estaban de acuerdo que iban a hacer un holocausto o una ofrenda en fuego, ¿no? Obviamente eso sí, estamos de acuerdo de que iba a hacer eso, una ofrenda. Eso sí, ese era el propósito de Dios dos, pero como Isaac quizás viendo a su padre sabía de que para una ofrenda requería un animal, un carnero, ¿no? Y por eso sabían que iban a hacer una ofrenda, pero no sabía quizás en el momento no sabía, porque si no, no hubiese preguntado dónde está, ¿no? Y quizás más adelante, ya llegando, puede ser donde ya sintió que él era, ¿no? Y ya estuvo, y obviamente como sabemos que Isaac fue también íntegro en Dios, entonces pongamos que también
nunca se resistió, porque si es para Dios, también por qué el dudar, ¿no? Porque esos fueron muy apegados a Dios. Entonces, sí, sí, también comparto que estuvieran de acuerdo en justamente quizá en ese momento, ¿no? Cuando ya él sintió, ¿no? O se sintió o se enteró en el momento que Abraham lo miraba o lo amarraba, ¿no? En ese momento quizás sintió que él era la ofrenda y en ese momento sintió que tengo que obedecer al Padre porque Él es el Dios y no hay nada que Él haga que esté mal, ¿no? Y mira lo que sucedió. No era la ofrenda, solo una prueba. Correcto. Así es. Entonces, ¿qué vemos? Que ambos estaban de acuerdo y no había contradicción ninguna, como mencioné ahora, y hago hincapié en esta palabra. No había nada que detenga a Abraham ni a Isaac, porque Abraham estaba obedeciendo a Dios y Isaac estaba obedeciendo a su padre. Por eso estaba solamente en las manos de Dios la vida de Isaac nuevamente. Así como él fue algo totalmente divino que Isaac naciera, ya que sus padres eran viejos y ya no tenían posibilidades de tener hijos. Así ahora no había posibilidades de que viva, porque Abraham es una persona recta delante de Dios, que así sea que Dios lo mande a hacer lo imposible, él va y lo hace. ¿Correcto? Nuevamente, la vida de Isaac pende en las manos de Dios. Por eso Dios manda a su ángel y le revela diciendo que no haga daño, porque ahora alguien conoce que Abraham teme a Dios. ¿Correcto? Así es como diría el texto y como tiene sentido el texto. Porque la persona que ahora conoce que Abraham teme a Dios no es Dios, porque Dios ya lo conoce. Correcto. Continúo. Este, Hay un punto muy importante, digamos, la tierra de Moriah no ha sido localizada con exactitud. En Segunda de Crónicas 3:1 se le da el nombre de Monte Moriah al sitio donde Salomón edificó el templo de Jerusalén. Pero no es seguro que el autor haya relatado la identificación de dos sitios. Ahora también la frase traducida como Dios proveerá en el nombre de el monte Moriah tiene sonido semejante. El mismo verbo se vuelve a encontrar en el versículo 14. Vemos que aquí Isaac es sustituido por un animalito, o sea, por un carnero, y por eso es que los judíos, los israelitas, toman el cuerno del carnero y recuerdan que por ese carnero vivió Isaac, ¿entiendes? O sea, se le llama a esos cuernos de carnero kosher. ¿Por qué? Porque son limpios. Por ese animalito trabado es que Isaac vive, porque Dios intercambió la vida de Isaac por la de aquel carnero. Pero hasta que se cumpliese esta profecía simplemente es una sombra de lo que había de suceder realmente. Cuando hablo de sombra profética, me refiero a, imaginemos una sombra que te refleja. La sombra está cerca de ti, pero no es, no eres tú, o sea, la sombra es nomás simplemente una sombra de lo que refleja tu imagen, pero no es tu imagen. Asimismo, esta sombra profética era algo que tenía que ocurrir. Por eso el apóstol Pablo lo reconoce y dice que todo lo que está escrito en la escritura es sombra del Mesías. O sea, todo lo que se cumplió y se cumplirá en el Mesías. Y por eso es que el Mesías ya no es intercambiado por un carnero, sino que él mismo es el holocausto, no simplemente para Israel, sino para toda la humanidad que quiera obedecer a la humanidad. Continuamos. Otro punto muy importante,
revisamos aquí, como ya mencioné, la obediencia a de Abraham a Dios, que es muy mencionada en el Nuevo Testamento, como en Hebreos 6:13 y hasta el versículo 14, y Hebreos 11:12. Se nos muestra ahí el salón de la fama de los que tuvieron fe, y uno de ellos es Abraham, ¿correcto? Vemos aquí la promesa que es confirmada con Abraham y con su simiente. Hay que recordar esto siempre. Cuando Dios le dice a Abraham, tu simiente, se refiere a que el de la promesa, o sea, la simiente prometida, tiene que salir de un humano varón, porque es el varón el que insemina, o sea, el que da la semilla de vida, y es la mujer la que ovula, o sea, la que da el óvulo para que lo den. Y cuando Dios promete un hijo, no se lo promete a una mujer, sino al hombre. En Eva vemos el ejemplo que se le promete a Eva, pero es claro que la simiente bendita por todas las naciones tiene que salir de el hombre, ¿correcto? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para no apartarnos de la verdad de lo que es la escritura hebrea. Hermano, algo que quieran comentar mientras voy preparando más puntos. Bueno, me gustaría acotar en el versículo 11 donde menciona, pero el malaj, o sea, el ángel de Dios, lo llamó desde el cielo. Y continuamos leyendo y más abajo en el versículo 12 menciona, por amor, porque por amor a mí no has retenido a tu hijo. Aquí está hablando no exactamente el ángel, sino obviamente Dios habla por medio de ellos, son como mensajeros, ¿no? Los ángeles tienen una función también, Dios también nos ordena a obedecer, a hacer algo, pero también Dios, como es omnipotente, habla a través de ellos, así como lo mencionamos también cuando los tres varones que llegaron a Abraham en su tienda, y antes que estuvieran Sodoma y Gomorra, ¿no? Yo ahí menciona en la escritura de que Dios hablaba por medio de un hombre, y ese era como decir la presencia de Dios en la tierra, era como un caparazón y Dios hablaba por medio de él. Igual aquí los ángeles tienen como decir, una personalidad, pero Dios puede hablar por a través de ellos y transmitir lo que Dios quiere transmitir. Correcto, hermano. También otro punto muy importante, la promesa que se le hace a Abraham cuando es confirmada su obediencia. La promesa que se le hace es la del versículo 17, que le dice, bueno, desde el 16, dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único, o sea, tu amado, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia en el cielo y como la arena en la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste en vos. ¿Qué significa esto? Que tu descendencia heredará o poseerá las puertas de sus enemigos. Miren, una ciudad no puede ser conquistada si sus enemigos no llegan a las puertas, porque las puertas es lo único inseguro, es lo único inseguro de una ciudad. Los muros son de piedra, pero las puertas siempre son de madera para que sean movibles. Y esto se conoce como que cuando un reino conquistaba a una ciudad, primero empezaba por las puertas, derribando las puertas, y ahí, desde ahí ya se consideraba esa ciudad conquistada. ¿Correcto? Esta es la bendición y promesa que se hace a Abraham. Y es cumplida, bueno, no cumplida del todo, pero en parte, cuando vemos que David conquista
en segunda de Samuel 5, 9, versículo 9, del 6 al 9. Correcto. Esto es todo lo que podemos analizar. Y esto es todo lo que hemos analizado en las escrituras. Y también vemos que después de Abraham se le informa que sus parientes de Aram ya tuvieron hijos. O sea, aquí es cuando nace la que será mujer de Isaac. ¿Quién es ella? Es Rebeca. Y aquí vemos que Isaac tiene 37 años. Y cuando se le informa a Abraham esto, ahí mismo, o sea, en esos mismos días, cuando se cambiaron de la tierra y fueron a morar a otra tierra. Ahí se le informa que su pariente tuvo hijos. Y ahí vemos que el nacimiento de Rebeca, o sea, ahí Rebeca tiene, recién es nacida, pero es informado a Abraham que ella ya tiene, o sea, ya tienen con quién casar el hijo amado de Abraham. Y en la próxima enseñanza entenderemos por qué Rebeca recién tiene 3 años y Isaac tiene 40. Eso lo entenderemos en la próxima enseñanza. Por mi parte, hasta ahí explicado, hermano. Amén, amén. Fue todo claro, hermano. Correcto. Entonces, con eso hemos culminado, hermano. Nos vemos en la próxima enseñanza. Y como les dije, en la próxima enseñanza aclararemos por qué Rebeca, bueno, recién es nacida cuando Isaac tiene 37 años. Correcto. Ok. Shalom. Shalom.